El llamado personal de Dios. Comentario del sermón. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que fueron llamados por Dios al servicio. En la Biblia encontraremos diversidades de llamados. Ejemplo el más importante, es el llamado a la salvación, llamado al arrepentimiento, llamado al ministerio, y así podemos seguir dando ejemplo del llamado de Dios, pero quiero hablar de uno en particular, el llamado personal. Tomaremos ejemplos bíblicos para poder entender cómo Dios actúa en su llamado. Uno de los llamados que trataremos es el llamado de Moisés. Tomaremos. Libro del Éxodo capítulo 3. 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés apacentaba las ovejas de su suegro, él no sabía que iba a tener un encuentro con el Dios de sus antepasados. Atravesando el desierto llevó las ovejas hasta el monte de Dios. En ese monte había alimento para las ovejas, pero para llegar a ese alimento, tuvo que atravesar el desierto. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, personas que no miran los desiertos de sus vidas, sino su vocación. La vocación de Moisés era pastor de oveja y la responsabilidad era de encontrar alimento para las ovejas de su suegro, y si él no encontraba alimento ellas morirían. Solo en el monte de Dios hay alimento para las ovejas. Nosotros somos ovejas del Señor y Él ha puesto un Moisés para que nos alimente. Moisés llega al monte de Dios. La historia del encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente es sin duda uno de los episodios más fascinantes y simbólicos de la Biblia. Representa no solo una comunión divina y una convocatoria profética, sino también una reflexión sobre cómo la divinidad puede manifestarse en nuestra vida cotidiana de maneras inesperadas. El lugar del encuentro. La Biblia nos cuenta que Dios tiene preparados lugares específicos y momentos únicos para encontrarse con cada persona. Estos lugares van más allá de lo físico, son espacios espirituales donde los seres humanos pueden sentir su presencia y escuchar su llamado. A veces, este llamado puede venir a través de una predicación, una canción de alabanza, el testimonio de una vida transformada o, como en el caso de Moisés, mediante una experiencia personal extraordinaria. La zarza fue el elemento escogido por Dios para llamar la atención de Moisés. En el desierto, ver una planta arder a causa del intenso calor no era algo fuera de lo común, pero lo que captó la curiosidad de Moisés fue que aquella zarza, aunque envuelta en llamas, no se consumía. Esta anomalía lo llevó a acercarse e investigar, momento en el cual Dios se le reveló, llamándolo por su nombre desde en medio del fuego. Concepto para predicar. Concepto pregunta reflexión. Nosotros somos una zarza en las manos de Dios. ¿Quién estaba en el medio de la zarza? Lo notable no es la zarza en sí, sino Dios en medio de ella, y eso es lo que nos atrae. Dios usa lo que está en su presencia. ¿Quieres que Dios te use? Para ser usado por Dios, debes estar en su presencia. La zarza tenía vida, por eso la usó Dios. ¿Dónde has echado raíces? Plantados en la presencia de Dios, hallamos vida. Curiosidad de Moisés. Moisés estaba siendo llamado a la presencia divina a través de este fenómeno peculiar. La inextinguible llama era un medio para atraerlo hacia Dios, quien se vale de distintos métodos para acercarnos a Él. La condición de Moisés ante la presencia de Dios. Incluso con un llamado celestial, Moisés aún no estaba listo para estar en la santidad de la presencia de Dios. Ante el misterioso fuego, se le instruyó no acercarse más y quitarse las sandalias, como una señal de respeto y purificación, pues lo terrenal no era compatible con lo sagrado. Se nos enseña aquí que, para atender nuestro llamado, debemos desprendernos de aquello que nos ata al mundo, simbolizado en la historia por las sandalias de Moisés que habían pisado lugares impuros. Moisés se encuentra con Dios. Desde la zarza, símbolo de lo ordinario hecho extraordinario por la presencia de Dios, el Señor le habla a Moisés. Antes de poder comunicarle sus planes y mandamientos, Dios santifica la vida de Moisés, estableciendo un precedente de santidad antes del servicio y la misión. Primer llamado fue a la santidad.
Moisés debía primero entender y aceptar la santidad de Dios para poder ser un verdadero servidor suyo. No era consciente de la santidad del terreno que pisaba, pero al comprenderlo, su vida daría un giro radical, alineándose con los propósitos divinos. Comentario En nuestras vidas, el llamado de Dios es solo el comienzo de un viaje por los planes y propósitos que Él tiene para cada uno. Es importante estar atentos y saber que, cuando se nos llama, puede que se nos pida sacrificios o cambios que a otros no se les exigirán. Así como Moisés fue purificado y preparado, también nosotros podemos ser transformados para cumplir la misión que se nos ha encomendado.